¿Alguna vez han sentido un destello de algo desconocido dentro de ustedes? Un sentimiento que no pueden explicar, pero que saben que está ahí, en lo más profundo de su ser. Una fuerza oculta, un susurro de oscuridad que asusta e intriga al mismo tiempo. Es como si hubiera una parte de nosotros que aún no hemos descubierto. Un rincón escondido de nuestra mente. Este, amigos míos, es el terreno que vamos a explorar. Vamos a adentrarnos en esos rincones oscuros y misteriosos, a descubrir lo que realmente se esconde allí. Es el paisaje de nuestras mentes, el mundo bajo la superficie donde residen nuestros verdaderos yoes. Un lugar donde nuestras emociones más profundas y nuestros pensamientos más ocultos se entrelazan. No siempre es bonito ahí abajo. A veces, es un lugar lleno de caos y confusión, donde nuestros miedos y dudas se manifiestan. Puede ser desordenado, confuso e incluso un poco aterrador. Pero es precisamente en este desorden donde podemos encontrar las respuestas que buscamos. Pero les prometo que también es donde encontramos nuestro poder, nuestra creatividad y nuestra autenticidad más profunda. Es en estos momentos de oscuridad donde realmente podemos brillar. Durante siglos nos han enseñado a reprimir estos impulsos más oscuros, a esconderlos y fingir que no existen. Nos han dicho que debemos ser siempre fuertes y positivos. Pero ¿qué pasaría si les dijera que enfrentarnos a estas sombras, a estas partes ocultas de nosotros mismos, es la clave para desbloquear todo nuestro potencial? Que al aceptar nuestra oscuridad, podemos encontrar una nueva luz. ¿Qué pasaría si les dijera que dentro de estas sombras se encuentra el camino para convertirnos en quienes estábamos destinados a ser? Que al abrazar nuestras imperfecciones, podemos descubrir nuestra verdadera fuerza. De eso se trata este viaje. De confrontar nuestra oscuridad interior, comprenderla y, en última instancia, integrarla en la totalidad de lo que somos. Es un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Se trata de abrazar todo el espectro de la experiencia humana, la luz y la oscuridad, y descubrir el increíble poder que proviene de aceptar todas las partes de nosotros mismos. Es un viaje hacia la totalidad y la autenticidad. Es un viaje que requiere coraje, honestidad y la voluntad de profundizar en los rincones más profundos de nuestro ser. Un viaje que nos desafía a ser valientes y a enfrentar nuestras verdades más incómodas. Pero las recompensas, como descubriremos, son inconmensurables. Al final de este camino, encontraremos una versión de nosotros mismos que es más fuerte, más sabia y más auténtica. Nuestro guía en este viaje es nada menos que Carl Gustav Jung, un psiquiatra suizo que revolucionó la forma en que entendemos la psique humana. Mientras que su contemporáneo, Sigmund Freud, se centró en el papel de los recuerdos y deseos reprimidos, Jung fue más allá, explorando el vasto y misterioso reino de la mente inconsciente. Él creía que dentro de cada uno de nosotros se encuentra un universo oculto, una reserva de instintos, arquetipos y experiencias que nos conforman. Las teorías de Jung desafiaron la visión tradicional del yo. Argumentó que no somos simplemente productos de nuestros pensamientos y experiencias conscientes, sino también de las fuerzas inconscientes que bullen bajo la superficie. Nos introdujo a conceptos como el inconsciente colectivo, una herencia compartida de recuerdos ancestrales y arquetipos, y la persona, la máscara que usamos para ajustarnos a las expectativas sociales. Pero quizás su contribución más innovadora fue el concepto de la sombra. Esta, según Jung, es el aspecto oculto o inconsciente de nuestra personalidad con el que el ego consciente no se identifica. Contiene todas las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables, indeseables o incluso vergonzosas. La sombra no es mala en sí misma. Simplemente es una parte de nosotros, una colección de instintos, impulsos y experiencias que hemos reprimido o rechazado con el tiempo. Podría incluir nuestra ira, nuestra sexualidad, nuestra agresividad, nuestras inseguridades, cualquier cosa que no encaje en la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Desarrollamos nuestra sombra en la infancia, a medida que aprendemos a desenvolvernos en el mundo que nos rodea. De niños, a menudo nos dicen que reprimamos ciertas emociones o comportamientos. No te enfades. Sé un buen chico, una buena chica. No seas tan egoísta. Aunque estos mensajes a menudo tienen buenas intenciones,
pueden llevarnos a rechazar partes de nosotros mismos que percibimos como inaceptables. El problema es que no podemos eliminar realmente estos aspectos de la sombra. Permanecen ocultos en nuestro interior, influyendo en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos de forma inconsciente. Pueden manifestarse como proyecciones sobre los demás, donde vemos nuestras propias cualidades rechazadas en quienes nos rodean. También pueden aflorar de forma poco saludable, como adicciones, autosabotaje o incluso violencia. Jung creía que confrontar nuestra sombra es una parte esencial del crecimiento psicológico. Argumentaba que al volvernos conscientes de estos aspectos ocultos y aceptarlos, podemos integrarlos en nuestra personalidad consciente, lo que nos lleva a una mayor plenitud, autenticidad y libertad. Este proceso de integración no se trata de aprobar comportamientos negativos o dejarnos consumir por nuestros impulsos más oscuros. Se trata de reconocer, comprender y, en última instancia, aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que preferiríamos no admitir que existen. Se trata de reconocer que nuestra sombra, aunque a menudo se percibe como negativa, también tiene un inmenso potencial de crecimiento y transformación. Piénsenlo de esta manera. Imaginen un jardín donde solo cuidan las flores que consideran hermosas y deseables. Meticulosamente podan cualquier maleza, espina o planta que encuentran poco atractiva. En la superficie, su jardín puede parecer prístino y perfecto, pero debajo de la superficie, el suelo se está agotando, carente de los nutrientes que provienen de abrazar la diversidad completa de la vida vegetal. Exactamente como en nuestra analogía del jardín, cuando negamos o reprimimos partes de nosotros mismos, creamos un desequilibrio en nuestra psique. La sombra no desaparece simplemente porque elegimos ignorarla. Al contrario, se pudre en la oscuridad, ganando poder e influenciando nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos de maneras que quizás ni siquiera nos demos cuenta. Pensadlo como una olla a presión. Cuanto más intentamos suprimir o contener esos aspectos no deseados de nosotros mismos, más presión se acumula en el interior. Y eventualmente, si no encontramos una salida saludable para esa presión, va a explotar. Esta explosión puede manifestarse de diversas maneras, a través de mecanismos de afrontamiento poco saludables, relaciones destructivas o incluso enfermedades físicas. La sombra opera en gran medida en el inconsciente, por lo que su influencia puede ser sutil y difícil de detectar. Podríamos encontrarnos adoptando comportamientos autodestructivos, sintiéndonos inexplicablemente atraídos por cierto tipo de personas o experimentando patrones recurrentes de conflicto en nuestras relaciones. Una de las formas más comunes en que se manifiesta la sombra es a través de proyecciones. La proyección es un mecanismo de defensa psicológico inconsciente donde atribuimos nuestros propios pensamientos, sentimientos o impulsos inaceptables a otra persona. ¿Alguna vez han conocido a alguien que al instante les cayó mal? ¿Alguien cuyas palabras o acciones parecían sacarles de quicio? Lo más probable es que esa persona les estuviera reflejando algún aspecto de su propia sombra, algo que no han reconocido o aceptado completamente dentro de ustedes mismos. Es fácil juzgar y criticar a los demás por las mismas cualidades que no nos gustan de nosotros mismos. Pero cuando hacemos esto, esencialmente estamos evitando nuestro propio trabajo interno. En lugar de asumir la responsabilidad de nuestras propias sombras, las proyectamos sobre los demás, creando conflictos innecesarios e impidiendo nuestro propio crecimiento. Cuanto más tiempo negamos nuestras sombras, más poder tienen sobre nosotros. Quedamos atrapados en ciclos de comportamientos poco saludables, incapaces de liberarnos porque no hemos abordado la raíz de nuestras luchas. Esta negación puede tomar muchas formas. Podríamos aferrarnos a creencias rígidas sobre quiénes somos o cómo debemos comportarnos. Podríamos participar en comportamientos adictivos para adormecer emociones incómodas. O podríamos rodearnos de personas que refuerzan nuestra autoimagen idealizada, incluso si esas relaciones son superficiales o insatisfactorias.
La verdad es que huir de nuestras sombras solo nos aleja más de nuestro verdadero yo. Solo al confrontar estos aspectos ocultos de nuestra personalidad, podemos reclamar nuestra totalidad y vivir de manera más auténtica. Aquí vienen las buenas noticias. La sombra no es mala en sí misma. De hecho, guarda en su interior un potencial increíble para el crecimiento, la creatividad y la transformación. Imaginad vuestra sombra como un cofre del tesoro escondido en lo más profundo de vuestra psique. A primera vista, puede parecer oscuro y amenazante, pero si lo miramos más de cerca, descubriremos que contiene joyas y recursos valiosos que podemos utilizar para enriquecer nuestra vida. La sombra contiene nuestra energía pura y sin filtrar. Es la fuente de nuestra creatividad, nuestras pasiones y nuestros deseos más profundos. Al integrar nuestras sombras, accedemos a esta fuente de energía, lo que nos permite vivir con mayor vitalidad, propósito y autenticidad. Integrar nuestras sombras es un viaje de toda la vida, no un destino. No hay una fórmula mágica ni una solución rápida. Es un proceso continuo de autodescubrimiento, aceptación y crecimiento. Recuerden que su sombra es parte de ustedes, no su enemiga. Es simplemente una colección de experiencias, impulsos y energías que han sido relegadas al inconsciente. Al acercarse a su sombra con compasión y curiosidad, pueden comenzar a integrar estos aspectos de ustedes mismos en la totalidad de quienes son. Al embarcarse en este viaje, recuerden ser pacientes consigo mismos. Habrá momentos en los que se sientan incómodos, desafiados o incluso abrumados. Pero es a través de estos desafíos que experimentarán el crecimiento y la transformación más profundos. Hablamos mucho de querer ser buenas personas, de buscar la positividad y la luz. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Se supone que debemos negar la mitad de lo que somos, fingiendo que la oscuridad no existe dentro de nosotros? Jung creía que la verdadera plenitud viene de abrazar todo nuestro ser, la luz y la sombra, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. Pensadlo como un baile. La luz no puede existir sin la oscuridad. Son dos caras de la misma moneda, siempre entrelazadas. Necesitamos ambas para entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Cuando intentamos reprimir o negar nuestra sombra, creamos un desequilibrio, una desconexión en nuestro interior. Es como intentar bailar con una sola pierna. Podrás moverte un poco, pero nunca experimentarás la verdadera alegría y libertad de movimiento que viene de usar todo tu cuerpo. Entonces, ¿cómo empezamos a dominar nuestro lado oscuro? Comienza con la consciencia. Empieza a prestar atención a esas reacciones instintivas, esos momentos de juicio, envidia o ira. En lugar de alejar esos sentimientos, acércate a ellos. Pregúntate, ¿qué me está tratando de decir este sentimiento? ¿Qué parte de mí estoy tratando de ocultar o negar? Recuerda, reconocer estos aspectos oscuros no significa aprobar comportamientos negativos. Se trata de comprender la raíz de estos sentimientos para poder tomar decisiones conscientes sobre cómo actuamos. Se trata de asumir la responsabilidad de nuestra propia oscuridad en lugar de proyectarla en los demás. Es como limpiar un armario desordenado. Tienes que sacar todo, examinarlo y decidir qué guardar, qué tirar y qué necesita un pequeño arreglo. Puede que al principio no sea bonito, pero al final tendrás un armario más organizado, funcional y espacioso. La sombra es una maestra del disfraz. Puede aparecer en nuestras vidas de innumerables maneras, a menudo usando máscaras que la hacen difícil de reconocer. A veces se manifiesta como adicción, procrastinación o autosabotaje. Otras veces aparece como juicio, crítica o necesidad de controlar a los demás. Una de las cosas más engañosas de la sombra es que a menudo se disfraza de algo positivo. Por ejemplo, podríamos pensar que estamos siendo útiles cuando en realidad estamos tratando de controlar una situación. O podríamos creer que estamos siendo realistas cuando en realidad estamos cediendo a nuestros miedos.
La clave está en mirar más allá de la superficie, en cuestionar nuestras motivaciones y examinar los sentimientos subyacentes que impulsan nuestras acciones. ¿Estamos actuando desde un lugar de amor, compasión y autenticidad? ¿O nos impulsa el miedo, la inseguridad o la necesidad de proteger nuestro ego? Una de las cosas más poderosas que podemos hacer en nuestro trabajo con la sombra es cultivar la autocompasión. Es fácil juzgarnos duramente por nuestras fallas y defectos percibidos, pero recuerden, todos tenemos un lado oscuro. Es parte de lo que nos hace humanos. En lugar de culparnos por nuestras imperfecciones, ¿qué pasaría si nos tratáramos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo cercano? ¿Qué pasaría si reconociéramos que todos somos obras en progreso, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos? Cuando nos acercamos a nuestras sombras con compasión, creamos un espacio seguro para la sanación y la transformación. Podemos comenzar a liberar la vergüenza y la culpa que nos mantienen atrapados en ciclos de autosabotaje. Y podemos empezar a abrazar todas las partes de nosotros mismos, incluso las partes desordenadas e imperfectas. Integrar nuestras sombras es un proceso alquímico. Se trata de tomar la materia prima de nuestra oscuridad, nuestros miedos, inseguridades y experiencias negativas, y transformarlas en algo valioso. Algo que pueda impulsar nuestro crecimiento y evolución. No se trata de deshacernos de nuestras sombras, eso es imposible, y francamente, indeseable. Nuestras sombras contienen lecciones valiosas y potencial sin explotar. Se trata de integrarlas en la totalidad de lo que somos, para que ya no nos controlen desde el inconsciente. Piensen en un herrero forjando una espada. El metal se calienta, se martilla y se sumerge en agua fría, una y otra vez. Es un proceso doloroso, pero es lo que le da a la espada su fuerza y resistencia. De la misma manera, nuestro trabajo con la sombra puede ser desafiante, incluso doloroso a veces. Pero es a través de estos desafíos que nos volvemos más fuertes, más resistentes y más completos. En última instancia, el trabajo con la sombra es trabajo con el alma. Se trata de conectar con nuestro yo más profundo, la esencia de quienes realmente somos, más allá de las máscaras que usamos y los roles que desempeñamos. Se trata de vivir con mayor autenticidad, propósito y alegría. A medida que integramos nuestras sombras, nos liberamos de las limitaciones de nuestro condicionamiento pasado. Nos volvemos más compasivos, más indulgentes y más tolerantes con nosotros mismos y con los demás. Y nos abrimos a un mundo de posibilidades que antes estaban ocultas a la vista. Es un viaje de toda la vida, pero es un viaje que vale la pena emprender. Así que abracen su sombra, amigos míos. Es ahí donde encontrarán su mayor tesoro. Ahora hablemos de un concepto que Jung llamó individuación. Es una palabra grande, ¿verdad? Pero quédense conmigo, es bastante simple en realidad. La individuación es el proceso de convertirte en quien realmente eres, en tu forma más completa y auténtica. Se trata de integrar todas las diferentes partes de ti mismo, la luz y la sombra, lo consciente y lo inconsciente, en un todo unificado. Piénsenlo de esta manera, son como una semilla plantada en el suelo. Tienen el potencial de crecer hasta convertirse en un árbol hermoso y único. Pero ese potencial solo se puede realizar si se les dan las condiciones adecuadas: luz solar, agua, nutrientes. La individuación se trata de crear esas condiciones adecuadas dentro de ustedes mismos. Se trata de nutrir todos los aspectos de su ser, incluso aquellos que les han dicho que oculten o repriman, para que puedan florecer en la expresión más plena de quienes están destinados a ser. El viaje de individuación es algo muy personal. No hay una receta mágica, ¿verdad? Se trata de quitarse las máscaras que usamos, los roles que interpretamos y las expectativas que hemos absorbido de los demás, para descubrir quiénes somos realmente en el fondo. Es como pelar una cebolla, capa por capa. A medida que profundizamos, puede que encontremos algunas lágrimas en el camino. Pero con cada capa que quitamos, nos acercamos más al corazón de lo que somos,
al yo auténtico que siempre ha estado ahí, esperando a ser revelado. Este proceso puede ser difícil, incluso a veces da miedo. Nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos, a enfrentarnos a nuestros miedos e inseguridades más profundos y a abrazar lo desconocido. Pero las recompensas, como descubriremos, son inconmensurables. Desde pequeños, nos enseñan a encajar en las expectativas de la sociedad. Aprendemos a comportarnos de cierta manera, a adoptar ciertas creencias y a reprimir partes de nosotros mismos que no encajan. Con el tiempo, estas máscaras se vuelven tan arraigadas que olvidamos quiénes somos debajo de ellas. Podríamos llevar la máscara del buen estudiante, del empleado obediente o del padre perfecto. Y aunque estos roles pueden ser importantes, no nos definen. Cuando nos identificamos demasiado con estas máscaras externas, perdemos contacto con nuestro verdadero ser. La individuación se trata de reconocer estas máscaras por lo que son, herramientas que hemos utilizado para navegar por el mundo, no la suma total de lo que somos. Se trata de tener el valor de quitarnos las máscaras, de salir de las sombras de nuestro antiguo yo y abrazar la plenitud de nuestro ser. Sección 5. Integrando los arquetipos. Jung creía que nuestras psiques están pobladas por arquetipos, patrones universales y primordiales de energía y comportamiento que están incrustados en el inconsciente colectivo de la humanidad. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio, la madre y el embaucador, representan experiencias y motivaciones humanas fundamentales. Durante el proceso de individuación, nos volvemos más conscientes de estas energías arquetípicas dentro de nosotros mismos. Podríamos encontrarnos atraídos por ciertos mitos, historias o personajes que resuenan con nuestras propias experiencias internas. También podríamos notar que estos patrones arquetípicos se desarrollan en nuestras propias vidas y relaciones. Al tomar conciencia e integrar estas energías arquetípicas, podemos aprovechar su sabiduría y poder. Podemos aprender a abrazar a nuestro héroe interior, a buscar la guía de nuestro sabio interior, a nutrir a nuestra madre interior y a jugar con la energía creativa de nuestro embaucador interior. Piensen en su viaje hacia la integración de su sombra, como su propio viaje del héroe personal, una búsqueda de la totalidad y la autenticidad. Al igual que esos cuentos épicos de antaño, requiere valentía, resiliencia y la voluntad de enfrentarse a lo desconocido. Se encontrarán con desafíos, contratiempos y momentos de duda. Pero también descubrirán fortalezas ocultas, aprovecharán recursos inesperados y saldrán del viaje transformados. Todo héroe necesita un mapa. Si bien no existe una guía única para el trabajo con la sombra, existen herramientas y técnicas prácticas que pueden ayudarles a navegar por el terreno. Piensen en estas herramientas como su brújula y provisiones para el viaje que tienen por delante. Pueden ayudarles a mantenerse orientados, a navegar por emociones desafiantes y a emerger del proceso más fuertes y completos. Recuerden, este es su viaje, y ustedes eligen el ritmo y el camino que les parezca adecuado. No hay necesidad de apresurarse. Tómense su tiempo, sean amables con ustedes mismos y celebren sus victorias a lo largo del camino. Aquí les dejo una técnica poderosa para conectar con su lado oscuro. Con su sombra, imagínense su sombra como si fuera una entidad separada, un personaje en la historia de su vida. Denle un nombre, una voz, y dejen que diga su verdad. Pueden hacerlo escribiendo en un diario, creando un diálogo, o incluso teniendo una conversación imaginaria en su cabeza. ¿Qué quiere que sepan? ¿Cuáles son sus miedos, sus deseos, sus motivaciones? ¿Qué sabiduría les puede ofrecer? Recuerden, su sombra no es su enemiga, es una parte de ustedes, y tiene lecciones valiosas que enseñarles. Este proceso puede sentirse un poco raro al principio, pero no tengan miedo de ser creativos. Dibujen a su sombra, escriban poemas o canciones desde su perspectiva, o incluso bailen con ella. Cuanto más interactúen con ella, menos miedo les dará, y más fácil será integrar su sabiduría en su vida consciente.
Nuestros sueños son una fuente rica de información sobre nuestro inconsciente y pueden ser herramientas increíblemente valiosas para el trabajo con la sombra. Jung creía que los sueños son una forma en que nuestra psique se comunica con nosotros, para ofrecernos guía y para ayudarnos a integrar aspectos de nosotros mismos de los que no somos conscientes. Empiecen a prestar atención a sus sueños. Tengan un diario de sueños junto a su cama y anoten tantos detalles como puedan recordar al despertar. No se preocupen por interpretar sus sueños de inmediato. Simplemente observen las imágenes, las emociones y los símbolos que surgen y busquen temas o patrones recurrentes. Con el tiempo, podrían empezar a notar conexiones entre sus sueños y su vida diaria. Podrían soñar con personas o situaciones que reflejan sus desafíos actuales o problemas emocionales no resueltos. Estos sueños no deben tomarse literalmente, sino como representaciones simbólicas de lo que está sucediendo en su psique. Los rituales pueden ser herramientas poderosas para la transformación y pueden ser especialmente útiles en el trabajo con la sombra. Crear rituales en torno a la liberación de viejos patrones, creencias o comportamientos que ya no te sirven puede ser increíblemente catártico y empoderador. Estos rituales no tienen que ser elaborados o complicados. Puede ser tan simple como escribir todo lo que quieres liberar en un trozo de papel y luego quemarlo, enterrarlo o romperlo en pedacitos. Podrías crear una ceremonia de liberación en la naturaleza, ofreciendo tus cargas a la tierra o al viento. O simplemente podrías tomar un baño de limpieza, visualizándote a ti mismo lavando cualquier negatividad o creencia limitante. La clave es encontrar rituales que resuenen contigo, que se sientan significativos y empoderadores. A medida que participas en estos rituales, visualízate a ti mismo dejando ir lo viejo y abrazando lo nuevo. A medida que continúan en su viaje de integración de la sombra, descubrirán que este proceso no solo afecta su mundo interior, sino que también tiene un impacto significativo en su entorno. Probablemente notarán un efecto dominó en otras áreas de sus vidas. Este efecto puede manifestarse de muchas maneras, desde cambios sutiles hasta transformaciones profundas. Sus relaciones podrían cambiar y profundizarse a medida que se vuelven más auténticos y compasivos. La autenticidad y la compasión son fuerzas poderosas que pueden transformar la dinámica de cualquier relación. Podrían encontrarse atraídos por nuevas actividades creativas, como el arte, la música o cualquier forma de expresión que les permita conectar con su esencia, o trayectorias profesionales que se alineen con sus verdaderas pasiones y valores. Este alineamiento puede llevar a una mayor satisfacción y realización en su vida laboral. Y probablemente experimentarán una mayor sensación de paz interior, satisfacción y alegría. Recuerden, esta paz interior es un reflejo de la armonía que han cultivado dentro de ustedes mismos. El objetivo del trabajo con la sombra no es volverse perfectos, sino volverse completos. La perfección es una ilusión, pero la integridad es alcanzable. Se trata de aceptar todos los aspectos de ustedes mismos, las partes que aman y las que prefieren ocultar. La luz y la sombra, lo conocido y lo desconocido, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil, e integrarlos en un todo unificado. Al hacer esto, no solo se transforman a sí mismos, crean una vida más espaciosa, auténtica y alegre, llena de conexiones significativas y experiencias enriquecedoras, no solo para ustedes mismos, sino también para todos aquellos con los que se encuentran. Su transformación personal tiene un impacto en la comunidad. Este es el verdadero poder del trabajo con la sombra. Es un viaje de autodescubrimiento y sanación. No se trata solo de transformación personal. Se trata de sanar al mundo desde adentro hacia afuera. Cada paso que dan hacia la integración contribuye a un mundo más armonioso y equilibrado. A medida que se vuelven más completos e integrados, irradian naturalmente una luz más brillante, una luz que inspira a otros a hacer lo mismo. A medida que se vuelven más completos e integrados, su presencia misma se convierte en un faro de esperanza y posibilidad. Irradian naturalmente una luz más brillante, inspirando a otros a hacer lo mismo. Y eso, amigos míos, es un viaje que vale la pena emprender. Un viaje hacia la totalidad, la autenticidad y la verdadera alegría. Es un viaje que vale la pena emprender. Un viaje hacia la totalidad,
la autenticidad y la verdadera alegría. Hemos viajado a las profundidades de nuestras mentes, iluminando las figuras sombrías que acechan en su interior, explorando cada rincón oscuro y cada sombra que se esconde en los recovecos de nuestra psique. Y hemos emergido, parpadeando, a la luz del sol de la autoaceptación, sintiendo el calor y la claridad que trae consigo la comprensión de uno mismo. Ha sido un viaje en el que nos hemos enfrentado a aquellos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, esos fragmentos de nuestra alma que hemos mantenido ocultos por miedo o vergüenza. Esos susurros de duda, ira o miedo que hemos sido condicionados a silenciar. Esas voces internas que nos dicen que no somos suficientes. Pero al enfrentar esas sombras, al reconocer su presencia en el paisaje de nuestro ser, hemos comenzado a sanar, a integrar esas partes olvidadas de nosotros mismos. Hemos desbloqueado algo profundo, la capacidad de conocernos verdaderamente a nosotros mismos, de vernos con claridad y compasión. ¿Recuerdan esa sensación de la que hablamos al principio, ese destello de algo desconocido, esa chispa que nos impulsa a buscar más allá de lo evidente? Ese destello de algo desconocido, una fuerza a la vez aterradora y estimulante que nos llama a explorar lo inexplorado. Una fuerza a la vez aterradora y estimulante. Esa fuerza es la esencia de nuestro verdadero ser, esperando ser descubierta. Eso, amigos míos, era la llamada de su verdadero ser, anhelando liberarse de los confines de las expectativas y entrar en la luz de la autenticidad. Anhelando liberarse de los confines de las expectativas y entrar en la luz de la autenticidad, de vivir una vida que refleje verdaderamente quiénes somos. Es el tú que existe más allá de las máscaras que usas para el mundo, más allá de los roles que desempeñas y de las historias que te has contado a ti mismo sobre quién deberías ser. Más allá de los roles que desempeñas y de las historias que te has contado a ti mismo sobre quién deberías ser. Es el tú que se atreve a ser vulnerable, a mostrar sus verdaderos colores. Este verdadero yo no le teme a la oscuridad, no se esconde de las complejidades y contradicciones que te hacen humano. No se esconde de las complejidades y contradicciones que te hacen humano. En cambio, las abraza, las acepta como parte integral de su ser. Abraza todo el espectro de tu ser, la luz y la sombra, la alegría y la tristeza, la fuerza y la vulnerabilidad, y reconoce que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la totalidad. La alegría y la tristeza, la fuerza y la vulnerabilidad, y reconoce que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la totalidad. La fuerza y la vulnerabilidad, y reconoce que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la totalidad. Y reconoce que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la totalidad. Es en la aceptación de todo lo que somos donde encontramos nuestra verdadera fuerza y libertad. Elegir abrazar tu sombra, integrar esas partes repudiadas y reconocer su papel en moldearte, requiere una valentía inmensa. Es un desafío a las normas sociales que te dicen que reprimas tu ira, escondas tu vulnerabilidad y luches por un ideal inalcanzable de perfección. Es una declaración de que no tienes miedo de ser completamente humano, por muy caótico y complejo que eso pueda ser. Y aquí está el secreto. En ese acto valiente de autoaceptación, les das permiso a los demás para que hagan lo mismo. Cuando dejas de ocultar tus propias imperfecciones, creas espacio para que quienes te rodean hagan lo mismo. Te conviertes en un faro de autenticidad, un testimonio del poder de abrazar todo el espectro de la experiencia humana. Imaginen un mundo donde ya no sintamos la necesidad de fingir, donde la vulnerabilidad se encuentre con la compasión y donde celebremos nuestra humanidad compartida en toda su gloriosa complejidad. Ese, amigos míos, es el mundo que estamos creando, un acto valiente de autoaceptación a la vez. Imagina tu vida como una sinfonía, una composición magnífica de experiencias, emociones y relaciones. Cada aspecto de ti mismo, incluso esas figuras sombrías que alguna vez temiste, juega un papel vital en la creación de la riqueza y profundidad de tu canción única. Tu ira,
cuando se reconoce y se canaliza constructivamente, puede alimentar tus pasiones y encender tu impulso para crear un cambio positivo. Tu tristeza, cuando se abraza con compasión, puede profundizar tu capacidad de empatía y conexión. Incluso tu miedo, cuando se enfrenta con valentía, puede convertirse en un catalizador para el crecimiento y la transformación. Así como un director de orquesta guía a cada instrumento para que toque su parte, creando un todo armonioso, tú también puedes aprender a dirigir la orquesta de tu ser. Al aceptar e integrar todos los aspectos de ti mismo, desbloqueas todo el potencial de tu composición única, creando una vida que es a la vez significativa y melodiosa. El viaje de individuación, de convertirte en tu verdadero yo, no se trata de llegar a un destino final, sino de abrazar la libertad de vivir una vida sin guión. Se trata de soltar la necesidad de controlar, de forzar o de conformar, y en cambio, rendirse al flujo de tu propia y única evolución. Se trata de confiar en tu intuición, esa sabia voz interior que te guía hacia tu camino auténtico. Se trata de tomar riesgos, abrazar lo desconocido y permitirte ser sorprendido por el desarrollo de tu propia historia. Y lo más importante, se trata de vivir una vida llena de pasión, propósito y alegría. Cuando vives en alineación con tu verdadero yo, cuando has abrazado la plenitud de quien eres, irradias una luz que es a la vez magnética e inspiradora. Te conviertes en una fuerza para el bien en el mundo, simplemente por ser tu yo más auténtico. Así que adelante, amigos míos, y vivan sus vidas sin guión. Abracen sus sombras, celebren su luz y creen una sinfonía del yo que sea única y hermosamente suya.